Muy bien, hemos vuelto, Ricardo, para hablar de prevención de sismos. Sí, como te decía antes de la pausa, 6 sismos sacudieron ayer Pisco, uno de ellos el más intenso, de 5,8 grados en la escala de Richter. Imagínate, y evidentemente tenemos que siempre recordar que el Perú es un país sísmico y bueno, no solamente en octubre, sino todo el tiempo estamos obviamente sometidos a esas situaciones, así que hay que estar prevenidos. Para eso vamos a hablar con Sara Quirós, que ella es directora de Políticas, Planes y Evaluación del INDECI. Así es. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, Sara. Buenas noches, Faité y Ricardo. Gracias por la invitación. Sí. Ujú. Bueno, decíamos con Maite de que 5 temblores, o 6 temblores concretamente en Pisco, uno en Arequipa, en los que ha reportado ayer el IGP. ¿Cuánto estamos preparados y sobre todo el sistema de alerta temprana que se prepara en la costa peruana para atender emergencias de este tipo? Bien, estamos nosotros como INDECI tenemos la responsabilidad de trabajar a nivel nacional frente a todos los fenómenos que podamos enfrentar. En este caso, tenemos nosotros la experiencia de Pisco del año 2007 y también estamos trabajando un plan de contingencia nacional que nos permite a nosotros organizarnos como institución y también organizar y participar con los gobiernos regionales para poder preparar a la población. En realidad, nos esforzamos porque la población se pueda involucrar, pueda organizarse, pueda trabajar, ¿no?, en este tema. Principalmente, nosotros ahora estamos en silencio sísmico en la costa central del país, ¿no?, en la cual contamos con un plan de contingencia para prepararnos, para enfrentar no solamente un sismo en esa costa central, sino también un tsunami. Entonces, frente a eso, nosotros, como INDECI, Entidad Técnica Normativa del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, tenemos una responsabilidad y nuestra intervención es a partir de un nivel de emergencia 4, ¿no? Sin embargo, nos esforzamos para que los gobiernos regionales y locales, que son los primeros respondedores, puedan participar a través de los simulacros, puedan preparar y organizar a la población mediante brigadas para que ellos puedan responder de manera inmediata, ¿no? Sabemos de que sí estamos trabajando en un sistema de alerta, pero eso solamente nos va a permitir ponernos en una zona segura. Posteriormente a ello, ¿qué más podemos hacer? Y eso es lo que estamos trabajando. Ujú. Tenemos, por ejemplo, nuestras direcciones desconcentradas en todo el territorio, quienes ellos preparan a la población, porque no son, hace unos años atrás tuvimos en Sullana un sismo, en Piura, ¿no?, también un sismo, y en todo el Perú, como Maite lo mencionó, somos un país altamente sísmico y estamos preparándonos para ello, ¿no? Señora Quiroz, justamente hablando de la preparación, ¿qué dice los manuales internacionales o los protocolos? ¿Cada cuánto se tiene que hacer un simulacro? Porque nosotros tenemos la sensación de que los simulacros que se producen son muy espaciados y siendo que somos un país sísmico, ¿cada cuánto deberían darse estos simulacros al interior, por ejemplo, del Perú? De modo que cuando se produzca el sismo, el temblor, inmediatamente sepamos qué hacer, ¿no? O sea, quién hace qué, dónde están los comités de seguridad, etcétera. Pareciese que eso lamentablemente todavía no está interiorizado. Así es, ¿no? Trabajamos, nosotros como INDECI establecemos en base al ente rector el número de simulacros que podemos hacer a nivel nacional. Sin embargo, los gobiernos regionales y locales pueden y hacen, así como los colegios, ¿no?, hacen simulacros en las fechas que ellos indican. Ahora, ¿qué es simulacro? Es un ejercicio que nos permite medir cuán capacitados o cuán organizados estamos a través de los planes, ¿no? Ponemos en práctica una herramienta, un instrumento que nos va a poder ayudar a responder de manera eficiente, de manera óptima ante la ocurrencia, ¿no? Y acá hay dos maneras. Uno es cómo las entidades se preparan para responder y otro es cómo responde la población. Por eso es que cuando nosotros hacemos simulacros, gracias a ustedes también podemos difundirlos a través de la televisión, pero sin embargo necesitamos que la población se involucre un poco más en este tema, ¿no? Y por supuesto que se pueden hacer de manera menos espaciado, como lo mencionan ustedes, porque eso ya es responsabilidad de cada gobierno local y se hace. Lo que pasa es que de repente no se utilizan los medios de difusión nacional,
pero sí los gobiernos locales organizan por sectores, por zonas. Ahora estamos, por ejemplo, con un escenario del fenómeno del niño y hemos hecho nosotros simulacros y también los gobiernos locales y regionales han organizado simulacros para que la población sepa cuáles son sus zonas seguras en caso de un desborde de un río o de un deslizamiento, de acuerdo al escenario que puedan tener en su territorio. Sin embargo, los simulacros, si bien se han desarrollado en el Perú, inclusive ahora multidesastres, multipeligros, ¿no? Dependiendo a cada zona del país. A ver, el tema es la conciencia de la gente, que no toma esto con la debida precaución y sobre todo con la participación, concretamente, la participación. Muchos, cuando ocurre de día, prefieren hacer sus actividades diarias. Entonces, ¿cómo logramos concientizar allá a la gente? ¿Cuán importante es que nuestras autoridades también estén permanentemente insistiendo en que todos o el mayor número de peruanos participemos de estas acciones? Claro, esa es la labor fundamental y por eso hacemos las acciones de sensibilización. Es el gran reto, diría yo. Así es el gran reto porque aún nosotros mismos, a veces nuestros propios familiares, no queremos participar porque muchas veces pensamos que, no va a suceder, ¿no? Y cuando sucede realmente ahí viene, ¿no? Por eso nosotros difundimos mucho el tema de la mochila de emergencia, el plan familiar, cómo deben organizarse las familias, el utilizar el 119 para poder comunicarnos, para saber dónde vamos a estar, porque no sabemos en qué momento ni a qué hora va a suceder esto. Podemos estar en el trabajo, en el colegio, ¿no? O puede ser en la noche todos en la casa, eso sería el ideal, ¿no? Pero para eso estamos trabajando, sensibilizamos, por eso sacamos los anuncios, los avisos, trabajamos con la misma población, con las comunidades, ¿no? Para el caso de sismo, para el caso de inundaciones, trabajamos también con la misma población, cuando nosotros los organizamos para que ellos a nivel comunitario puedan organizarse y avisar, ¿no? Lo que pueda pasar en caso, por ejemplo, de inundaciones o deslizamientos, claro, que son eventos que se pueden más o menos alertar, ¿no? Pero en el caso de un sismo no es tan sencillo alertar, sino lo que tenemos que hacer es como familias organizarnos para ver, somos, como vuelvo a repetir, somos un país altamente sísmico, claro, necesitamos estar bien organizados como familias y necesitamos también involucrarnos un poquito más. Hay un poco de desconocimiento, justamente cuando se da la ley del SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, se quiere priorizar el enfoque de la prevención, la reducción y la preparación para enfrentar los peligros que tenemos en nuestro país, ¿no? Ese es el enfoque del SINAGER, ¿no? La prevención y la reducción del riesgo antes de que ocurra, ¿no? Y la preparación también para que la población pueda responder de manera inmediata, ¿no? Los primeros, claro, que vamos a responder somos nosotros. Señora Quiroz, lo importante es qué hacer antes, durante y después. Sin embargo, pareciera que los vecinos, por ejemplo en Chile, también en México y otros países, nos llevan años luz en ese aspecto, porque si uno ve los TikToks, los videos de los últimos movimientos telúricos, estos forman parte del día a día entre ellos y lo toman con total normalidad. Bueno, de hecho, Ricardo, la semana pasada yo estuve en México y hubo un temblor y fue increíble, Ricardo, la señora Quiroz le podemos narrar un lugar muy, digamos, lleno de gente, como puede ser un supermercado o un centro comercial. Uno podía ver cómo la gente se desplazaba tranquilamente, con sus cascos, con sus chalecos, en fin. Entonces uno decía, wow, qué maravilla. Acá nadie se perturba, todos van despacho. En ese sentido, ¿cuán preparados están los gobiernos regionales, locales, para proveer, como usted ha indicado, no solamente de normas, sino también de infraestructura, chalecos, en fin, cascos, etcétera? Bueno, ellos tienen unos recursos que tienen que destinar para el tema de gestión de riesgo, enfocado principalmente en la organización de la población, porque ellos son los gobiernos regionales y locales son los que trabajan de manera directa con la población. Entonces, en función a las capacidades que puedan tener ellos, son los que están. Sin embargo, también tienen apoyos de entidades privadas, ¿no? O de organismos no gubernamentales como las ONG, que también trabajan en la organización de la población y en la
la conformación, ¿no? Los brigadistas, que se les llama en el territorio, ¿no?, son los que generalmente portan sus chalecos y están siendo capacitados. Pero, claro, cuando un sismo no es de gran magnitud, podríamos decir, nosotros nos permite todavía caminar, ubicarnos, ¿no?, en zona segura, pero nosotros tenemos la mira hacia un desastre de gran magnitud, que es un sismo que no nos va a permitir ponernos en pie, y que el escenario que tenemos y el silencio sísmico que tenemos es para un sismo de 8,8 en este caso, ¿no? Y que ese sismo, bueno, ni siquiera lo hemos vivido en Pisco, ¿no? No sé, nosotros cuando vivimos el sismo del 15 de agosto, ¿no?, el 2007, en Lima, tuvimos una magnitud de 5, y tanto, ¿no? Entonces, y en Pisco fue de 7.9, ¿no? Entonces, si conversamos con ellos, ellos nos indican cómo era este sismo realmente, ¿no? Y el que estamos esperando es de 8,8, por eso apelamos a la población que tome conciencia, que participen en los simulacros, que se organicen como familias, ¿no?, que tengan sus instrumentos, su manera de cómo se van a comunicar como familias para poder enfrentar este sismo que estamos esperando. Señora Quiroz, pero todo empieza también por las regiones y por los municipios, y ahora esta nueva ley que se aprobó hace 10 días más o menos, que al amparo de las facultades del Ejecutivo, para certificar, ¿no?, para que no sea el mejor amigo o el más pata del gobernador y del alcalde quien dirija la defensa civil en cada municipio y región. Ahora tienen que ser certificados. Creo que ustedes van a ser los encargados de manejar todo esto. Nosotros conjuntamente con CENEPRE y el ente rector estamos viendo el tema de la certificación. Muy cierto, porque, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo un escenario del fenómeno del Niño, estamos viendo que a final de año están habiendo cambios de las personas que dirigen estas oficinas, lo que hace que entre una persona que desconoce todo. Y si se presenta el fenómeno del Niño, ¿no?, con la intensidad que creemos que se va a presentar en estos meses, esa persona que no conoce, entonces no va a poder actuar. Entonces, por eso es que la certificación y las modificaciones a la ley 29664 buscan generar capacidades permanentes en los gobiernos regionales y locales, para que podamos asegurar por lo menos la atención que le debemos dar a la población para enfrentar este tipo de eventos, ¿no? Muy importante lo que nos indica. Bueno, entonces, para ir cerrando, estas infraestructuras y eventualmente estos materiales que hemos visto inicialmente son de competencia de los gobiernos locales y regionales, pero también el INDECI obviamente tiene una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Seguramente de controlar que en efecto estén bien premunidos. Por supuesto, ¿no? Nosotros damos asistencia técnica y acompañamiento a los gobiernos regionales y locales para que puedan cumplir con su rol, que es directo el trabajo en la población, ¿no? Estamos con ellos de la mano. Muchas veces ustedes nos ven a nosotros y piensan que somos nosotros los que somos los responsables, pero nosotros estamos no los dejamos, los acompañamos en cada emergencia que se pueda producir, y también en este proceso de desarrollo de capacidades, de implementación que deben tener los gobiernos locales y los gobiernos regionales para enfrentar este tipo de fenómenos. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Sara Quiroz, directora de Políticas, Planes y Evaluación del Instituto de Defensa Civil INDECI. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, hemos hecho un rápido recuento de cómo está la situación. Ojalá que no nos agarre desprevenidos. Claro, lo importante es la participación en los simulacros, ¿no? Y actuar desde casa incluso. Exacto, y como decíamos, aun cuando no se den, pues, oficialmente, como bien has dicho, en la propia casa se pueden establecer roles y saber exactamente quién lleva a un adulto mayor o a un niño, en fin, el asunto de la mochila, eso tendríamos que tenerlo pues como una oración. Muy bien, y después del segundo corte, vamos a volver con temas culturales. Hacer un balance de lo que